Salmo capítulo 91. Salmo capítulo 91. Salmo capítulo 91. La palabra de Dios dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y el dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias que para el creyente podemos estar seguros bajo tus alas, bajo tu sombra, el lugar más seguro en toda la tierra. Bendice tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El versículo 1 dice, Salmo 91, versículo 1, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Este salmo no tiene título, así que en verdad no podemos decir con certeza quién es el autor de él. Pero muchos se lo acreditan a Moisés por lo familiar o lo similar a otros salmos, como el Salmo 90. Pero en realidad no podemos ser dogmáticos sobre el autor. Pero lo que sí sabemos sobre este salmo es que Dios lo ha preservado en las Escrituras para que en todo tiempo el creyente se refugie en Dios y no en los hombres. Salmo 91, versículo 1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y el punto número 1 que quiero tocar esta tarde, si están tomando notas, es que el salmista declara su fe en la protección de Dios. El salmista declara su fe en la protección de Dios. En nuestro pasaje, en el Salmo 91, el salmista empieza describiendo la protección de Dios como habitar en el abrigo del Altísimo. Decía Spurgeon que todo creyente tiene acceso al templo de Dios, pero no todo creyente se refugia en el lugar santísimo. Y este salmo es para los que moran en Dios. Este salmo es para los que se refugian en Dios. Este salmo es para los que en fe se aferran a Dios por fe y fe solamente. Cuando tienes temor, ¿en qué te refugias? Cuando tienes temor, ¿en quién te refugias? El llamado del salmista es para refugiarnos, morar en Dios en todo tiempo. Salmo 91, versículo 1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El abrigo se refiere a un lugar donde uno se refugia para estar seguro. Pero noten aquí que el salmista no dice cualquier abrigo, dice el abrigo del Altísimo. Y cuando dice Altísimo se está haciendo un título de Dios en hebreo, Alión, que significa que no hay otro más alto
que Dios. No hay otro más alto y sublime que Dios. Vemos este título en Isaías y en el contexto inmediato es el rey de Babilonia, pero a la vez se usa de Satanás. No vayan ahí cuando se encuentra mal en Satanás, en Lucifer, no vayan ahí en Isaías 14, perdón, versículo 12 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Satanás quería subir hasta las nubes y ser semejante al Altísimo, ser semejante a Dios. Pero este título es uno que le pertenece solamente a Dios. Y en nuestros salmos se nos habla de la seguridad que se encuentra al que se refugia en el Altísimo. Salmo 91, versículo 1, el que habita al abrigo del Altísimo, del más alto y supremo de todo el universo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Así como un niño cuando tiene miedo se pone detrás del abrigo de su padre, como si fuera el lugar más seguro en toda la tierra, así el creyente se esconde, se refugia al abrigo del más alto y supremo de todo el universo. Y esa iglesia verdaderamente es el lugar más seguro en toda la tierra. Vemos la imagen de refugiarse en Dios en el Salmo 27, versículo 5, porque Él me esconderá en su tabernáculo, en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Refugiarse en Dios es un lugar que libra de toda angustia. Salmo 32, versículo 7 dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Dios mismo es el refugio de todos los creyentes. Salmo 119, versículo 114 dice, mi escondedero y mi escudo eres tú. Y en nuestro pasaje, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Altísimo es el primer título usado de Dios en el Salmo que nos da confianza en su protección. El segundo título que se usa de Dios en hebreo es cuando dice omnipotente, que en hebreo es el Shaddai, el todopoderoso. Este título de Dios lo vemos cuando se le aparece Dios a Abraham en Génesis 17 y le dice, yo soy el todopoderoso. Y lo que nos dice es que el creyente encuentra su seguridad escondiéndose, refugiándose en el Altísimo, en el más alto, la autoridad más alta y sublime y soberana en todo el universo. Y el creyente encuentra su seguridad refugiándose en el Todopoderoso, en el más fuerte de todo el universo. No hay otro más que Él. Y por eso el salmista dice, Salmo 91, versículo 1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Lo que está diciendo es que el que se esconde en Dios está descansando bajo la sombra de Dios. La sombra en el mundo físico es cobertura para los rayos dañinos del sol. Y en nuestro pasaje, el estar escondido bajo la sombra de Dios es estar seguro y protegido en el Salmo 36, versículo 7 dice, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Y en el Salmo 121, versículo 5, se usa esta figura de la sombra. También dice, Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Amada iglesia, no hay lugar más seguro en el cielo o en la tierra que refugiarte en el abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Todopoderoso. Te escondes, te refugias en
Dios. Salmo 91, versículo 1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, del Todopoderoso. Versículo 2, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Aquí el salmista, como viendo al invisible, al contemplar los títulos de Dios, altísimo y todopoderoso, no puede ser otra cosa más que adorarle a Él. El salmista, al contemplar a Dios, no puede hacer otra cosa más que declarar su fe en Dios. El salmista le llama a Dios su esperanza, le llama a su castillo fuerte, su lugar seguro, su fortaleza y el objeto de su fe. Mi Dios en quien confiaré. Y con esa misma certeza, el creyente, al contemplar a Dios como viendo al invisible, puede decir en cualquier momento, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Si batallas con el temor, si batallas con la ansiedad, si batallas con la depresión, si batallas con la angustia, si estás pasando tiempos difíciles, puedes decir como el salmista, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él es tu esperanza, Él es como un castillo de protección, Él es mi Dios en quien puedes confiar. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Ahora quiero que noten algo en los versículos 1 y 2. El salmista está viendo de hablar de su propia fe al refugiarse en Dios, y en el versículo 3 irá a hablarle a todo aquel que lee el Salmo, es decir, a todo creyente. El punto número 2 que quiero tocar es el salmista nos predica la protección de Dios a los creyentes. El salmista nos predica la protección de Dios a los creyentes. Miren el versículo 3. Él te librará del lazo del cazador. Noten cómo ahora nos está hablando a nosotros. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. El salmista dice, es Dios quien te salva, es Dios quien te libra de las trampas que te tiende el cazador. Y este principio lo vemos ilustrado en el libro de Esther, no van ahí, pero Mardoqueo y Amán. En el libro de Esther, Amán odia a Mardoqueo y quiere tenderle una trampa para matarlo. Pero la ironía es que en la providencia secreta de Dios, Amán mismo termina ahorcado en su propia trampa y muere. Y aunque nuestro texto no se nos identifica al cazador, ciertamente podría ser aplicado a Satanás o a cualquier persona que odie al hombre justo. En el Salmo 140, David se refiere a sus enemigos como a cazadores. No vayan ahí, pero el Salmo 140, versículo 5 dice, me han escondido lazo y cuerda los soberbios, me han tendido red junto a la senda, me han puesto lazos. Pero en nuestro pasaje el salmista nos dice que sin importar quién sea el cazador, sin importar quién nos tiende las trampas con maldad, es el Dios altísimo y el Dios todopoderoso quien nos libra de esas trampas y nos protege. Pero Dios no solamente nos libra de las trampas del cazador, sino que también de la peste destructora, de la enfermedad mortal, de la plaga. Miren el versículo 3. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Ahora es importante preguntarnos a qué se refiere el salmista. Pues sabemos que los creyentes a través de la historia enferman y mueren. Porque él dice el salmista que Dios nos librará de la enfermedad. El salmista menciona esto porque bajo el viejo pacto la bendición física estaba prometida a Israel. Y si Israel obedecía a Dios, ellos tenían vida, larga vida y salud física. Pero ¿cómo aplica este salmo a la iglesia? El principio para la iglesia no es que jamás nos vamos a enfermar, sino que podemos confiar en Dios, en su fidelidad en medio de estos peligros. Podemos recordar que nada puede tocar al creyente sin que Dios
primero lo permita. Salmo 91, versículo 3. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Miren el versículo 4. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Aquí tenemos en el versículo 4 una bella imagen de que mientras hay peligro en las trampas del cazador y la peste destructora, la plaga, la enfermedad mortal, en ese mismo momento que hay peligro, Dios está como un ave cuidando a sus polluelos. Dios está como un ave con sus alas extendidas cubriendo y proveyéndole protección al creyente. ¿Sabías que con cada promesa de la Biblia es como si Dios literalmente te cubriera con sus alas? ¿Sabías que cuando atesoras la palabra de Dios en tu corazón, es como si Dios te cubriera debajo de sus alas? Salmo 91, versículo 4. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estar seguro. Escudo y adarga es su verdad. Moras bajo las alas del Altísimo y la sombra del Omnipotente. ¿Te refugias en Dios o te refugias en los hombres? Cuando te refugias en Dios, estás seguro bajo sus alas. Vemos esta metáfora de Dios como un ave protegiendo a sus polluelos a través de la Biblia. Lo vemos cuando Dios redimió a Israel de Egipto. Éxodo 19, versículo 4 dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé, hablándole a Israel, sobre alas de águila y he traído a mí. Dios dice que transportó a Israel como si fuera un águila y los puso sobre sus alas y los liberó. Una metáfora idéntica dice Éxodo 32, versículo 11. La Biblia de las Américas dice: como un águila que despierta su nidada o su nido, que revolotea sobre sus polluelos, extendió sus alas y los tomó, los llevó sobre su plumaje. David en el Salmo 57 dice que en medio del peligro, cuando era perseguido por Saúl, se refugió debajo de las alas de Dios. Salmo 57, 1 dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Y en el Nuevo Testamento Jesús dijo en Mateo 23, 37: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Aquí tenemos una bella imagen de Jesús como una gallina que desea proteger a sus polluelos debajo de sus alas. Qué tierna imagen, qué amorosa imagen, qué seguridad debe de haber en el creyente por estas palabras. Pero Israel no quiso. Pero los que temen, a los que se refugian en Dios, Él los protegerá debajo de sus alas. Salmo 91, versículo 4. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Aquí en el versículo 4 hay otra imagen de la protección de Dios. Aquí cuando dice escudo y adarga es su verdad, una traducción más literal es escudo y adarga es su fidelidad. Y la imagen es de Dios como el escudo del creyente. Dios como un escudo delante del creyente. Escudo y adarga es su fidelidad. Salmo 91, versículo 4. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su fidelidad. Esta imagen se mira en Génesis cuando Abraham se encontraba en peligro por ser atacados por los reyes enemigos a su alrededor. Y en Génesis 15:1 dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Y así Dios le dice a cada creyente, sin importar qué tan frágil sea, sin importar qué tan débil sea, en nuestro salmo: no temas, yo soy tu escudo.
¿Cuál es el escudo de Dios para los creyentes? El escudo de Dios para los creyentes se encuentra en quién es Dios. El escudo de Dios para el creyente se encuentra en que Dios es fiel. El escudo del creyente se encuentra en que Dios es y siempre será confiable. ¿Cuánta es la fidelidad de Dios? Dice la Biblia que si aún nuestros propios padres nos abandonaran, Jehová nos recogería. Salmo 27, versículo 10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Por lo tanto, Salmo 91, versículos 5 y 6, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Aquí vemos 4 imágenes de la protección de Dios. La oscuridad, descrita como el terror nocturno, una referencia a cualquier mal que venga por sorpresa y de noche. Aún en la oscuridad, el que confía en Dios puede estar seguro. La saeta que vuela de día, aunque uno se encuentre en un campo de batalla con flechas cayendo sobre él, o cuando los dardos del enemigo, los dardos de Satanás vengan a nuestras vidas, tú puedes confiar en Dios. La tercera imagen es la pestilencia. Aun cuando todo el mundo tiene miedo por la peste, por una epidemia, de una enfermedad o de una pandemia, tú puedes confiar en la soberanía de Dios. Y la cuarta imagen es la destrucción a mediodía. Tú puedes confiar aun cuando haya destrucción a mediodía, aun cuando el peligro sea claramente visible, no temeremos. Como dice el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Iglesia, aunque fuera el fin del mundo, no temeremos. Salmo 91, versículo 5. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Versículo 7. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Imagínate que estás en un campo de guerra y hay 1000 flechas cayendo a tu mano izquierda y 10,000 a tu mano derecha. Y si te llegara a caer una sola flecha, serías herido de muerte. Pero imagínate que a pesar de la alta probabilidad que 1000 flechas y 10,000 a tu mano derecha vengan sobre ti, cada vez que se te acerca una, en la providencia secreta de Dios, se van desviando cada una y ninguna cae sobre ti. Esta es la imagen, versículo 7. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, 10,000 a tu mano derecha, mas a ti no llegará. El salmista nos dice, pueden caer 1000 a tu lado y aún 10,000 flechas, pestilencias o mortandad que en medio del día destruya, pero el Dios altísimo, el más alto y sublime, el Dios todopoderoso, el que no hay otro como él, con poder incomparable, alguien que nadie puede quebrar sus planes. Él cuida de ti. Ahora recuerden, esto no quiere decir que al creyente no le puede pasar nada malo. No significa que no podemos morir, no significa que nunca te puedes enfermar, no significa que no te pueden herir tus enemigos, pero significa que Dios es soberano sobre todo lo que te sucede y puedes confiar en Él. Salmo 91, versículo 7, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Dios en su fidelidad cuida a su pueblo y los protege. Lo vemos en las plagas de Egipto. En medio de las plagas, solamente Egipto era afectado. Israel estaba a salvo. Lo vemos cuando un rey de Asiria tiene sitiado a Israel con un ejército y Dios manda un ángel y destruye a miles
de sus enemigos para salvarlos. Lo vemos cuando el profeta Balaam, el profeta falso de la Biblia, maldice a Israel, pero Dios los cuenta como bendiciones. Lo vemos todas las veces que Saúl quiso matar a David, pero Dios intervino. Lo vemos con Jesús cada vez que lo querían matar, pero dice la Biblia que aún no había llegado su hora. Nadie puede tocar al creyente sin que Dios primero lo permita. Caerán a tu lado 1000, Salmo 91:7, y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Versículo 8, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Aquí el salmista nos hace una distinción entre el que confía en Dios y el que no confía en Dios. Nos hace la diferencia entre el creyente y el incrédulo. El que confía y se refugia en Dios está seguro bajo la fidelidad de Dios, bajo el abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente. El que confía en Dios se vuelve un espectador en medio del peligro, en un campo de batalla, cuando las flechas, la destrucción y la peste están cayendo a diestra y a siniestra. Mientras que en estos peligros caen en el campo de batalla o en la vida, los creyentes se encuentran como espectadores debajo de las alas de Dios, solamente mirando la ruina. Los creyentes se encuentran cubiertos en las plumas de Dios, que los cuida como sus polluelos. Pero el que no confía en Dios, ese día recibe la paga de su maldad. El juicio de Dios, ese día lo verán cuando caigan las flechas, la destrucción y la peste sobre ellos. Y ya que se menciona la recompensa sobre los impíos en el versículo 8, dice, y verás la recompensa de los impíos. Parece ser aquí la escena de un juicio de Dios sobre una nación. Y está la nación haciéndose pedazos, flechas y peste, el juicio de Dios sobre ellos. Mientras que el creyente, mientras que la nación se echa a perder, está bajo el cuidado de Dios, bajo las alas de Dios, solamente viendo la destrucción de los malos. Salmo 91, versículo 8. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Versículo 9. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Aquí el salmista nos reafirma y nos da confianza al refugiarnos bajo el abrigo del Altísimo y la sombra del Todopoderoso. Se dice que en 1854, en London, Charles Spurgeon estaba ministrando y era un pastor joven en ese tiempo. Y llegó una peste a Londres. Y a causa de esta peste, muchos de los miembros de su iglesia empezaron a enfermar y aún muchos murieron. Y Spurgeon, siendo un pastor joven, se la pasaba casi todos los días visitando a los enfermos y dirigiendo los funerales de sus propios miembros. Y esto causó gran fatiga física, emocional y espiritual sobre el joven pastor. Hasta que un día estaba regresando de un funeral y en la tienda de un zapatero había colocado recientemente la siguiente cita del Salmo 91, versículo 9. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Spurgeon dice que estaba desanimado y de ánimo decaído hasta que ver el letrero y leer las palabras de Dios avivaron sus fuerzas y fortaleció su fe. Oh, amada iglesia, Dios nos ha dejado estas mismas palabras que Spurgeon leyó en medio de una crisis para fortalecer nuestra fe. Salmo 91, versículo 9. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada.
Versículo 11. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guardan en todos tus caminos. Aquí el salmista nos da otra razón para confiar en Dios a los que leemos este salmo. Nos dice que Dios mismo mandará a sus ángeles a cuidarnos. La Biblia habla mucho sobre los ángeles interviniendo en la vida de creyentes. Lo vemos en el Salmo 34, versículo 7, donde dice que hay un ejército celestial cuidando del creyente. Salmo 34, 7 dice, el ángel de Jehová acampa como un campamento militar alrededor de los que le temen y los defiende. El siervo de Eliseo vio esta realidad cuando tuvo miedo porque estaban rodeados de un ejército enemigo y Eliseo oró para que el siervo pudiera ver los ángeles a su alrededor. Segunda de Reyes 6:16 dice, él le dijo, no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí el monte estaba lleno de gente a caballo y de carros a fuego alrededor de Eliseo. Vemos a los ángeles ministrando a Jesús después de la tentación. Mateo 4:11. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Y por increíble que pueda escucharse, los ángeles intervienen en la vida de la iglesia y en la vida del creyente. En el Nuevo Testamento, Hebreos 1:14 dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Y en nuestro pasaje el salmista nos dice que podemos confiar en Dios porque Él ha dado órdenes aún a sus ángeles de que nos cuiden. Salmo 91, versículo 11, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Versículo 12, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. El salmista nos dice que el cuidado de estos ángeles sobre los creyentes es como si nos llevaran en sus manos para que ni siquiera nos lastimemos o tropecemos con una piedra. Qué cuidado tan especial de Dios sobre su pueblo. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Ahora, al llegar a estos versículos tengo que dar una advertencia. Debemos de tener cuidado de no malinterpretar las Escrituras como Satanás lo hizo en la tentación de Jesús. Guarden su lugar en el Salmo 91, vayan a Mateo capítulo 4. Guarden su lugar en el Salmo 91 y vayan a Mateo capítulo 4 y veamos cómo puede ser mal interpretado este salmo. Mateo 4, versículo 5 dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, el lugar más alto del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, y cita el Salmo 91, torciendo sus palabras, dice, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropieces, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, y cita Deuteronomio, no tentarás al Señor tu Dios. Noten cómo el diablo cita el Salmo 91 y lo tuerce. Ahora, manténganse ahí y miren el Salmo 91 y miren el versículo 11. A Satanás le faltó citar todo el Salmo. Dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti. Y luego se brincó al versículo 12, Satanás. Pero no citó donde dice que te guarden en todos tus caminos. En otras palabras, esta parte de que te guardan en todos sus caminos se refiere al cuidado de Dios y de los ángeles sobre los creyentes en la vida ordinaria. Es decir, no está diciendo que te pongas en peligro para que veas algo espectacular. Pero Satanás le dice a Jesús, tírate del templo, porque él quería tentar al Señor a que en ese momento aparecieran los ángeles y lo salvaran. Y eso es pecado, se llama tentar a Dios. El Salmo 91 no es para que nos pongamos en peligro y digamos que Dios tiene la obligación de salvarnos. El Salmo 91 es para que confiemos en Dios en todos nuestros caminos y Él ciertamente puede salvarnos
cuando vengan los peligros. Pero tristemente, esa es la forma que muchas iglesias interpretan el Salmo 91. Al igual que Satanás, quieren ver algo espectacular, quieren ver milagros a la orden. Pero nosotros debemos de confiar en Dios, pero no tentar al Señor. Vean la vida de Pablo, quien fue apedreado hasta quedar como muerto. Vean la vida de Cristo, quien fue crucificado dentro de la voluntad de Dios. Pero Dios tiene el poder, ciertamente, para salvarnos. Y aun si fuésemos apedreados como Pablo o crucificados como Cristo, aún ahí nos encontramos bajo las alas de Dios, bajo el abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente. Y aun si nos muriéramos en esa situación, Dios nos resultaría en el día final. Como dice Job 13:15, he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. ¿Qué más podemos aprender de ese salmo, el Salmo 91? Que ese salmo, como todos los salmos, nos apunta a Jesús y a su evangelio. Ya vimos que ese salmo está relacionado con Jesús, en que Satanás lo usó para tentar a Jesús al torcer la palabra de Dios. Pero no solamente eso, sino que algo muy interesante de ese salmo es que a Satanás, en su astucia, nos cita las siguientes versículos. Miren el versículo 13, Salmo 91, y miren el versículo 13. Salmo 91, versículo 13. Dice, sobre el león y el aspi pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. La Biblia de las Américas dice, sobre el león y la cobra pisarás, hollarás al cachorro de león y a la serpiente. Esto es una referencia a lo que conocemos como el protoevangelio. Es la primera referencia en la Biblia al evangelio de Cristo Jesús, que está en Génesis 3:15. No vayan ahí, pero dice Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Cuando Satanás tienta a Jesús, en su astucia se le olvida citar la parte donde Jesús le aplasta la cabeza como un enemigo derrotado. Y fue en el Calvario, en la cruz del Calvario, donde Jesús le aplastó la cabeza a Satanás al morir por los pecados de los que iban a creer en él, para que tuvieran vida eterna, para que tuvieran el perdón de pecados y para que ya no vivieran en los lazos del diablo, en el temor de la muerte. Pero ¿cómo fue que Satanás le hirió el calcañar, como dice Génesis, a Jesús? La respuesta es simple, la crucifixión, pero es un poquito más profundo que eso. Algo muy interesante es que cuando clavaban a una persona en los tiempos romanos, para que no se cayeran de la cruz, tenía que estar agarrado de los clavos puestos en el lugar y correcto para que no se cayera la persona. Y el lugar donde se le ponía el clavo de los pies era exactamente en el calcañar. Fue en la crucifixión donde la serpiente hirió el calcañar de Jesús. Y vemos una profecía perfectamente cumplida. Pero también fue ahí donde Jesús le aplastó la cabeza a la antigua serpiente. Y si vives en pecado, si aún vives en el temor de la muerte, solo tienes que creer por fe y fe solamente en aquel que hace 2000 años, hace más de 2020 años, vino y se encarnó como el hombre Dios. Cree que Él pagó tus pecados en la cruz por su gracia, no por tus obras, no por ningún mérito alguno, que Dios lo contó a Él como pecador a pesar de que fue justo y que es justo para contarte a ti como justo. La gran transacción, Dios lo contó a Él como pecador para poder perdonarte todos sus pecados y acreditarte la justicia de Él. Cree en Él, cree que la salvación es por fe y no por obras, y que Dios lo levantó de los muertos y serás salvo. Cree en Él. Salmo 91, versículo 13. Sobre el león y el aspi pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón.
Ya vimos que el salmista nos declaró su fe en la protección de Dios. Ya vimos que el salmista nos predicó a nosotros los creyentes, este es el punto número 2, la protección de Dios. Y ahora quiero que noten algo hermoso de ese salmo. El punto número 3, Dios mismo predica su protección a los creyentes. Noten cómo cambia el versículo 14, el tono del salmo. Ya no es el salmista hablando. Miren el versículo 14, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Ahora es como que Dios mueve al salmista, Dios quita al predicador y le dijo, déjame terminar la predicación. Y de sus propios labios, él termina el salmo. De sus propios labios, Dios hace el llamado final, la aplicación a que confiemos en él. Versículo 14, por cuanto en mí, hablando Dios, ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Aquí es Dios mostrando su favor con los que depositan su fe en él para salvación. Dios dice, lo libraré, le pondré en alto, refiriéndose a un lugar fuera de peligro. Y la razón por que lo hace es porque el creyente ha conocido su nombre. El conocer en la Biblia se usa no solamente de un mero intelecto, sino de una relación íntima. Y en nuestro contexto es el creyente que se aferra a Dios por fe, el creyente que mora en Dios, que se refugia bajo el Altísimo y mora con Él. Este es el contexto. Y Dios mismo le dice a este hombre que confía en Él. Versículo 15, 14 y 15. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. El creyente que hace de Dios su morada y su refugio experimentará de una manera u otra la salvación del Señor. El creyente en medio del peligro clamará a Dios en su angustia y Dios desde su trono en el cielo lo escuchará y lo librará. Como el creyente en el Salmo 69 clama a Dios, no vayan ahí, pero dice Salmo 69, versículo 1, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Como en el Salmo 18, versículo 3, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Y en nuestro pasaje, Dios mismo nos afirma que el que clama a Él responderá y estará ahí en medio de nuestra angustia. Dios mismo con sus labios nos dice que nos salvará y nos honrará. Es decir, nos reafirmará en medio de la prueba. Me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Versículo 16, los haceré de larga vida y le mostraré mi salvación. Una referencia al pacto de Israel, que cuando obedecían tenían larga vida. Al pacto, Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Pero este pacto, aunque es diferente para la iglesia, no se nos promete larga vida. Ciertamente Dios puede darle larga vida a los que confían en Él como parte de sus bendiciones. Moras bajo el abrigo del Altísimo. Te refugias bajo la sombra del Omnipotente. ¿Te acercas a Dios en la prueba o te alejas más de Dios? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré.